Y continuamos en Más de Uno y hoy traemos encima de la mesa un tema que está acarreando mucha polémica, los vertederos donde echamos esos residuos que generamos. El pasado miércoles el Gobierno vasco presentó una hoja de ruta para los próximos años y los vertederos en Vizcaya que se prevé vayan a recibir residuos no peligrosos son Igorre, Bistibieta, Betearte, Zaya y la futura restauración ambiental también de Artxanda en Vizcaya. Los ecologistas ya fueron los primeros en percatarse de que algo se movía en Artxanda. Hoy tenemos con nosotros a Javi Vázquez de Ecologista en Marcha. Egunon, eguerdión. Egunon. ¿No es así que vosotros ya os disteis cuenta de esos movimientos que había en Artxanda? A ver, no es que nos diésemos cuenta, es algo que se veía venir. Y con el tema de Artxanda, pues venía desde que denunciamos que habíamos encontrado contaminación que había lindón en el vertedero. Uh-huh. Lo que no... Sí, dime. No, dime. Continúa, por favor. Pues que con la hoja esta de ruta, que lo que nos parece así como muy llamativo y tal, pero que hay que ser más claro, transparentes y no jugar con las palabras. Se está jugando mucho más que para informar que para desinformar. Más para desinformar, o sea... se plantean unos objetivos que dices, bueno, pues la autosuficiencia, ¿no? En vertido, ¿no? Para no exportar nuestra mierda razonable. Pero luego se habla de que los vertederos son de residuos inertes, no peligrosos, y sin embargo, 4 de los vertederos que se plantean van a tener, por eso hablo del lenguaje, van a tener celdas especiales para fibrocemento. Esto, el nombre es amianto. El amianto es un residuo peligroso y si va a tener un apartamento o un departamento, ese vertedero deja de ser no peligroso, es de residuos peligrosos y que no se... O sea, y eso es lo primero para generar un marco de confianza en la ciudadanía también y que la gestión va a ser adecuada, pues que no nos vuelva con el temor de Zaldívar, que no estemos con esas espada de Damocles continuamente. ¿Y por eso acusáis al Gobierno vasco de complicidad y esa falta de transparencia? Complicidad no sé, o sea, de falta de transparencia sí, las cosas se dicen como son y se dicen de manera clara. Se habla de que se va a poner un canon con las tasas, ¿no? Para minimizar el vertido, que salga más caro, y se habla de 10 euros por tonelada, desde luego eso caro no es, y revisarlo para el 25 hasta 20 euros. Y sin embargo la ley está marcando los residuos industriales a 30 euros por tonelada y que las comunidades autónomas pues deberían de estar de ahí para arriba. Luego, estas cosas son contradicciones que se plantean en la misma hoja de ruta. Estos vertederos, o sea, por ejemplo el de Artxanda, no habla del vertedero, habla de la recuperación, ¿no? Y habla de la ampliación del vertedero porque estaba en parada técnica, cosa que ya anticipamos nosotros, o sea... Ese vertedero se colapsó, se cayó y se quedó sin usar. Ahora se pretende reabrir, o sea, bueno, primero hay que hacer la recuperación de ese vertedero que está contaminado. No entendemos que no es razonable plantearse el Parque Metropolitano de Artxanda, la recuperación económica de Artxanda, no es compatible con los vertederos. En esa zona hay 14 vertederos, 2 en activo, 4 contaminados con residuos peligrosos y al menos 2 con lindano. O sea, háblame de recuperación y después hablamos de la reducción, como se está hablando, ¿no? Pero la reducción, el objetivo de la reducción es vertido cero. Ya. Y mientras tanto tendrá que haber un proceso de... Vamos a ver qué vertederos son necesarios o cuántos, y esos vertederos, para que tengan garantía, no puede ser un negocio, tiene que ser gestión pública. O sea, la empresa Berry Recycling, yo creo que lleva ya unos 18 meses realizando catas y estudios para permitir la reapertura. Berry Recycling no es la que tenía que estar haciendo eso. O sea, aquí apareció una empresa, luego se constituye esta otra, ofreciendo al Ayuntamiento de Bilbao que él hacía la caracterización y la remediación gratis y luego le dejaban
poner un vertedero. Eso no aparece, eso no está en el expediente, al tiempo se ve. O sea, no puede haber concesiones, y si va a ser con alguna concesión, tendría que haber también, por eso decimos que no ha habido transparencia, no ha habido claridad, no se ha informado absolutamente de nada. Una cosa son los trabajos de remediación de ese antiguo vertedero, y otra cosa es hacer un vertedero nuevo o ampliar el mismo, como es lo que se plantea ahora. ¿Para qué? Para no tener que hacer un estudio de impacto medioambiental. ¿A quién le toca pagar? Por eso están tan enfadados los vecinos de la zona. O sea, parte del desarrollo económico viene por el desarrollo industrial, ¿no? Y el desarrollo industrial lleva consigo una serie de desechos que tenemos que gestionar en casa. Vale, ok, pero hasta ahora, ¿qué le toca pagar de nuevo a los mismos que han pagado por el desarrollo de toda la comunidad? O sea, eso es lo que único nos entiende. Esas cosas son las que se tienen que hacer bien. Que algo tendremos que hacer, ¿no?, con los residuos que generamos, porque nadie quiere tener un vertedero al lado. Quien genera el residuo es el que se tiene que encargar de llevar adelante esa economía circular y de que ese residuo se convierta en otra cosa. Se debe de tratar y se debe recuperar y reutilizar. Por ejemplo, dejar de ser un residuo. Sí, con todos los materiales de las diferentes obras, por ejemplo, ahora en Bilbao hay cantidad de obras. Supongo que algo habrá que hacer con ellas, ¿no? Sí, o sea, si es que en la hoja de ruta también se lo plantea, pero ¿tenemos que tener vertederos? No, tenemos que minimizar el residuo, y para eso hay que hacer gestionarlos de forma adecuada y recuperarlos como materia para otra cosa. Si dentro, o sea, vale. Y mientras tanto, si tenemos que tener algún vertedero hasta hasta que consigamos el cero residuo, ¿no? Sí. O sea, vertedero es lo último. O sea, no se puede incentivar el uso del vertedero. Y si el vertedero lo van a gestionar, como pasaba en Zaldibar, entes privados, pues lo que va a priorizar sobre el del vertedero es el que dé buenos resultados económicos. O sea, no tiene que desaparecer el residuo, tiene que venir cuanto más mejor, y cuanto más rápido, como pasó en Zaldibar, mejor. Mejor para algunos, para todos los demás ya hemos visto que era peor. ¿Cuáles son, a vuestro criterio, los mayores riesgos de la apertura de esta instalación? Los mayores riesgos es que no es compatible el parque metropolitano, el desarrollo del PGU que estaba planteado tanto en Bilbao como en el plan especial. O sea, no es compatible con los vertederos. Y además, o sea, una de las cosas que nos viene diciendo también la hoja de ruta es todas estas buenas intenciones que se marcan, y para el 2030 poder clausurar o cerrar los vertederos de forma adecuada, ¿no? Tenemos muchos vertederos ya cerrados o abandonados que no están clausurados de forma adecuada. Ese es el primer paso. La herencia, gestionar esa herencia. O sea, vale, hemos pagado o nos toca pagar ahora un precio por el desarrollo que hemos tenido. Lo primero que hay que hacer es enumerar todos esos vertederos que están cerrados, no clausurados, y hacerles la clausura. Y la clausura lleva consigo la caracterización de los mismos y las medidas correctoras para que no se disperse esa contaminación y no afecte ni al entorno ni a las personas. Y eso no hay que esperar al 2030, eso hay que hacerlo ya. Y luego gestionemos los que nos queden, ese cierre progresivo, digamos, y pues minimizar el número de vertederos de transición, que sea el menor número posible, y hacer el mayor esfuerzo en la reutilización o la revalorización de esos residuos que no sean residuos. Desde el derrumbe de Zaldibar, yo creo que casi toda la sociedad estamos como más sensibilizados con la cuestión de los residuos, a dónde vais. Antes lo has tratado, lo has apuntado, también denuncié esa falta del canon por vertido, ¿no?, como medida disuasoria. Sí, o sea, a ver, también es cierto que, o sea, nadie, como decías tú antes, nadie quiere el vertedero al lado de casa, ¿no? Dices, vale, pero también es cierto que nosotros también tenemos una parte de responsabilidad como ciudadanos, ¿no? O sea, mientras estamos consumiendo, estamos haciendo, o sea, para que nos den ese producto tiene que haber
o sea, les va quedando un residuo a los que nos lo ponen en el mostrador, ¿no? O a la venta, o acaba en la ruta de venta. Vale, pues ¿qué tendremos? Que, por un lado, controlar en nuestro consumo y demandar en nuestro consumo que pues que tengamos menos envases, que, o sea, minimizar al máximo que el producto o los productos tengan esos residuos, y esos residuos que se tengan que convertir o tratar para que se conviertan en otra cosa, y tenemos que asumir que eso en ese precio de producto también tendrá un coste. ¿Vale? Claro. ¿Vale? Pero aparte de eso, lo que no se puede es, por un lado, estar teniendo un discurso de que el canon y tal, y fortalecer ese reciclaje, o la cultura del reciclaje, o la reutilización, la economía circular, y se nos está hablando de que las tasas, pues eso, 10 euros por tonelada. O sea, no puede ser. O sea, no puede ser que el gobierno caiga en estas contradicciones. No puede ser que los vertederos sean un negocio y, por lo tanto, como no lo son, ni pueden llegar a serlo, o sea, pues tienen que ser públicos, que la gestión tiene que ser pública y que no nos mareen y no nos engañen. Ahora vosotros, ¿qué pasos vais a seguir? ¿Cómo? ¿Qué pasos vais a seguir? No sé si, algunas protestas, manifestaciones, pues alegaciones al ayuntamiento. Lo que hemos hecho es pedirle al gobierno que las cosas se hagan de forma adecuada, y lo que vamos a pedir, y empezaremos a tener contactos también con los grupos, con las fuerzas políticas, para que lo pongan en su agenda y, o sea, pues que no se trabaje sobre la marcha. O sea, primero eso, hay que gestionar la herencia del pasado. Lo primero que hay que hacer es no esperar al 30, y es clausurar los vertederos que están en desuso de forma adecuada, y con eso ya hay que empezar a recuperar las zonas o los suelos que están contaminados. Y vale, si va a haber esos vertederos transitorios, que se deberían de denominar así, porque si no es que parece que los vamos a tener para toda la vida, porque aquí con las cifras que se dan y los planteamientos que se hacen, pues bueno, está claro que los vertederos van a vivir más allá del 30. Pues muchísimas gracias, Javi Vázquez, de Ecologista en Marcha, por atendernos. A vosotros. Esta tarde, agur. Bueno, agur.